Esta ACNUR. conferencia comenzará a grabarse. Bien, como les repetía, después de la Segunda Guerra Mundial se conformó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que hasta el día de hoy funciona. Tenemos también una oficina de ACNUR acá en el Perú que funciona en las fronteras de nuestro país con países vecinos. El mandato de ACNUR es básicamente proteger y buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados. Sus actividades se han fundamentado básicamente en el conjunto de normas e instrumentos internacionales que incluyen documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobado en 1948, y los cuatro convenios de Ginebra, la de 1949, que es la matriz de todos los documentos posteriores que se han ido mejorando a lo largo de los años. Asimismo, sobre el derecho internacional humanitario, así como una multitud de tratados y declaraciones internacionales y regionales vinculantes y no vinculantes que abordan específicamente el tema de las necesidades de los refugiados. Inicialmente, pues como ustedes saben, este tema de la Segunda Guerra Mundial se inició en Europa, ¿no? Y los países aliados, y luego posteriormente en América Latina nos golpeó muy duro, al menos en Centroamérica en 1980, con los problemas de las guerrillas en Centroamérica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿no? Por otro lado, quisiera contarles brevemente que este sábado 20 de junio se llevó a cabo el Día Internacional del Refugiado. Para ello se han dado cifras, ¿no? Actualmente en el contexto global se indica que hay más de 79,5 millones de personas desplazadas, hay 26 millones de personas refugiadas, más de la mitad son menores de 18 años. También hay millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. En un momento en el cual el 1% de la población se ha visto obligado a huir de sus casas como resultados de conflictos y han sido víctimas de persecución. Por otro lado, esta cifra global, bueno, no incluye la cantidad de personas muertas, ¿no? Porque ustedes deben de saber que muchas de las gentes que han huido, especialmente de la zona de África hacia Europa, han muerto en los naufragios intentando escapar de la situación de pobreza, de la situación de persecución, de la situación de hambre que que viven constantemente los africanos, los miembros de países árabes, los países que están en guerra, los países que están en conflicto, los países que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, este PPT que yo tengo les voy a compartir con Claudia para que ustedes lo puedan tener dentro de su base de datos y que seguramente les puede servir. Estas cifras que se ha mencionado son las cifras que actualmente se manejan. Por otro lado, y entrando un poco más de lleno al tema del marco jurídico del Sistema Internacional de Protección de Refugiados, como ya mencionamos, el documento base para trabajar el tema del marco jurídico hay que conocer eh, la ley marco sobre derechos humanos, ¿no? Que esa es la base principal de todas las leyes, de todos los tratados, de todas las convenciones que tenemos en el mundo. Bien, en 1951 se aprobó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. ¿Y de qué trata ese estatuto? La convención, al haber sido elaborada tras la Segunda Guerra Mundial, da una definición de refugiados centrado en las personas que se encuentran fuera de su país, fuera del país, de su nacionalidad y que son refugiados como resultados de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 en Europa o en otro lugar. Sin embargo, dadas las nuevas situaciones de los refugiados que se produjeron a fines de los años 50 y comienzos de los 60, fue necesario ampliar el ámbito temporal y geográfico de la convención. Para ello se aprobó así el protocolo de la convención. Cabe señalar que Perú sí tomó conocimiento, formó parte de esta convención, pero recién, bueno, firmó dicha convención y ratificó la convención a través del Estatuto de Refugiados en 1964. Esta es una fecha muy clave, queridos jóvenes.
Por otro lado, hay otro documento importante que también debemos de conocer y debemos de trabajar, que va también en relación a este tema, y es precisamente el protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. El protocolo de 1967 es un instrumento independiente a la Convención del año 51, aunque íntegramente va relacionado con ello. El protocolo anula los límites geográficos y temporales contenidos en la definición de refugiado en la Convención. Y es que sucede, queridos alumnos y jóvenes, que el tema de refugiados todavía no se ha terminado de conceptualizar. Siempre están encontrando algún término o alguna definición en relación a la temporalidad. Es decir, ha habido bastantes modificaciones porque, como ustedes saben, esta Convención de los Estatutos de los Refugiados se inició en Europa y bueno, luego ya en países como África, Asia, Latinoamérica, los contextos son distintos, ¿no? Se dan situaciones particulares que hacen que uno tenga que aumentar, modificar y cambiar algunos términos jurídicos para poder ser implementados a los países. Bueno, regresando al tema. Precisamente la Convención y el Protocolo cubren conjuntamente tres grandes temas. Primero, la definición del término refugiado, así como las condiciones de cesación y exclusión de la condición de refugiado. Segundo, el estatuto jurídico de los refugiados en sus países de asilo, de sus derechos y obligaciones, incluido el derecho de ser protegido contra una expulsión o devolución del territorio donde su vida o su libertad peligre. Las obligaciones de los estados, incluida la de cooperar con el ACNUR en el ejercicio de sus funciones y facilitaría su trabajo para poder supervisar la aplicación de la convención. Todos los países firmantes tienen que cumplir con estos mandatos, ¿no? Con esta obligatoriedad por haber sido firmado y ratificado a través de estos documentos oficiales, ¿no? A través de las diferentes instituciones como puede ser la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, también tenemos un documento importante como es la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana. ¿Y por qué menciono esta convención? Menciono esta convención porque es de todas las convenciones que se ha tenido, es la que reconoce la Convención de 1951 y es el instrumento fundamental y universal relativo al Estatuto de los Refugiados. De hecho, es el único tratado regional jurídicamente vinculante sobre el tema. ¿Y de qué trataba esta convención? Básicamente, en esa convención trataban sobre los aspectos específicos del problema de los refugiados en África, los conflictos que acompañaron el final de la era colonial de África, todo el movimiento que se ha generado a partir de esta situación, dictadura, persecución por temas de etnia, asesinatos, violaciones, persecución política y un sinfín de situaciones tan distintas a la realidad europea es la realidad africana, y así como la realidad africana es tan distinta a nuestra realidad latinoamericana. Pues prosigamos. Precisamente estas situaciones tan trágicas es lo que ha logrado que se desarrollen desplazamientos sucesivos de poblaciones que condujeron a la elaboración y aprobación no solo de este protocolo de 1967 sobre los refugiados, sino también a la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana, donde se regulan aspectos básicamente a lo que mencionaba la Convención de 1951 y se estaba logrando ya hacer unas modificaciones en el término de refugiado, ¿no? Ya entrando en un contexto mucho más amplio y global. Por otro lado, en 1984 hubo una reunión muy importante acá en Colombia, ¿no? Donde se aprobó la Declaración de Cartagena, otro documento importantísimo que toda persona que esté involucrada en el derecho internacional humanitario tiene que manejar. ¿De qué trataba la Declaración de Cartagena? Básicamente en esta reunión se aprobó la declaración sobre la definición de lo que es el refugiado en toda la región latinoamericana. Es decir, es un documento que engloba los elementos de la Convención del 51, pero también se tenía que incluir el tema de lo que nos sucede o nos sucedía
a países como Perú y como Colombia, ¿no? Que ha tenido un desplazamiento de ciudadanos importantísimo por este tema del conflicto armado interno. Y precisamente uno de los acápites de la Declaración de Cartagena es que se incluye el siguiente término: porque sus vidas, porque por su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Como ven, ya en nuestra realidad latinoamericana ya hay que incluir otros términos porque en nuestra realidad no es lo mismo lo que sucede en Europa, ni es lo que sucede en Asia, ni es lo que sucede en África. Tenemos otro tipo de circunstancias y había que hacer algunas modificaciones en relación a todas aquellas personas que buscan asilo, buscan la condición de refugiado en otros países para ser acogidos, ¿no? Bien, regresando al tema de la declaración de Cartagena. Cabe mencionar que esta declaración no es jurídicamente vinculante para los estados, ya que la mayoría de ellos aplica en la práctica y algunos han incorporado en su legislación nacional. La declaración ha sido apoyada, sí, por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, por las Naciones Unidas y el Comité Ejecutivo de ACNUR, pero, repito, no es vinculante. Por otro lado, luego de 30 años, ¿no? De lo que es la Declaración de Cartagena, está el Plan de Acción de Brasil. El Plan de Acción de Brasil también es otro documento importante para nosotros los latinoamericanos, porque ya en esta declaración de Brasil precisamente ya entramos a otro tema que también resulta muy interesante, como es el tema de los LGTBIs, ¿no? El tema de la diversidad, que es un tema de repente invisible, pero es que en realidad en los años 50, en los años 60, en el año 80, en el 2004, todavía el tema de la diversidad no era un tema pues visible, ni era un tema pues que se tratara y siempre resultó siendo invisible para tocar como un tema o ser considerado dentro de las líneas para ser considerado una persona, una refugiada, ¿no? Sin embargo, en el Plan de Acción de Brasil, en dicho documento se afirma que a pesar de los avances realizados, es necesario fortalecer los sistemas de protección en relación a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas, y hay que potenciar un enfoque integral y diferencial según la edad, según el género y según la diversidad. Como pueden ver, la Declaración de Cartagena tiene este complemento llamado Plan de Acción de Brasil. Bien, regresando entonces un poco a las normas e instrumentos regionales, es importante que ustedes puedan darle lectura o ya, si ya conocen, recordarles que hay documentos importantes. Por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en cuanto a la declaración del asilo territorial en 1967, se indica lo siguiente: la ONU adaptó la Declaración de Asilo Territorial que está dirigida a todos los estados. Esta declaración básicamente reitera lo que es el otorgamiento del asilo. ¿Y qué es otorgar el asilo? Es un acto pacífico y humanitario y que tal como puede ser considerado a veces inamistoso no debe ser considerado inamistoso por ningún otro Estado. Hay que especificar además que corresponde al Estado conceder el asilo y calificar las causas que lo motivan. Por otro lado, es importante que debamos definir algunos puntos en relación al tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que va en línea de la protección de los refugiados. Y esta tiene que ver con el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de la persona, el derecho a buscar asilo y a disfrutar de las garantías contra la tortura, las penas, los tratos crueles, tratos inhumanos y degradantes, la garantía contra la esclavitud y la servidumbre. Es decir, hay que buscar siempre que si hay ese tipo de casos denunciarlas, ¿no? El reconocimiento de la personalidad jurídica, libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la garantía contra las detenciones y arrestos arbitrarios, garantía contra las injerencias arbitrarias a la vida privada, la familia, el domicilio, la libertad de opinión y expresión,
derecho a la educación, derecho a tomar parte de la vida cultural de la comunidad y así sucesivamente. Y estoy mencionando solamente algunas de ellas que principalmente pueden ser causales para que uno pueda buscar el ser considerada pues refugiada en cualquier otro país, ¿no? Por otro lado, es indispensable que las leyes nacionales sobre los temas de refugiados se basen en las normas internacionales a fin de fortalecer el asilo, ya que de esta manera se estaría mejorando la eficacia para la protección que se le brinda a todas aquellas personas que están buscando el asilo político o tener la condición de refugiado. Es decir, el Estado que recibe a estas personas tiene que garantizar la educación, la salud, el empleo, los seguros, ¿no? Para que pueda atenderse en el país que le está brindando esta condición. Sin embargo, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es que se haga realidad. Por otro lado, de conformidad con el derecho internacional humanitario, las víctimas de conflictos armados, sean o no desplazadas, deben ser respetadas y protegidas contra los efectos de la guerra y deben de beneficiarse de una asistencia imparcial. Dado que son muchos los refugiados afectados por un conflicto armado internacional o no internacional, el derecho de los refugiados siempre está a menudo íntimamente relacionado con el derecho humanitario. Para ello hay que siempre chequear el artículo cuarto del convenio, perdón, del cuarto convenio de Ginebra relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempos de guerra, que contiene un artículo específicamente dedicado a los refugiados y los desplazados internos. El protocolo adicional que fue aprobado en 1977 estipula que los refugiados y los apátridas serán protegidos en el sentido de los títulos 1, 2 y 4 del convenio. ¿Qué está pasando en el Perú? Ya dejando un poco de lado el marco normativo internacional, el marco normativo jurídico nacional, ¿no? Vamos a entrar de lleno a lo que sucede en nuestro país. Desde el 2002, nuestro país cuenta con una ley del refugiado. Pueden ustedes revisar la norma, la ley 27891, ¿no? Mediante la cual el Estado asume varias obligaciones internacionales que a la fecha se encuentran pendientes de cumplimiento porque falta una adecuada integración multisectorial en el ámbito nacional. Y estamos hablando del 2002. Imagínense, han pasado 18 años y todavía no se ha implementado de manera correcta este documento. Yo creo que esto ha sido, pues, los políticos han estado más preocupados por otros temas y no ha habido, inclusive viendo una comisión dentro del Parlamento, no han hecho las observaciones necesarias para mejorar, implementar o por lo menos darle la asistencia técnica a este tipo de normativa que está desfasada. Hay que seguir cambiando, porque una cosa es tener esta situación en el 2002 y otra muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Nunca estamos preparados para pandemias, nunca estamos preparados para una guerra cibernética, nunca estamos preparados para las nuevas cosas que se están viniendo y se están presentando en nuestra sociedad. Pero yo creo que si realmente se hiciera un trabajo multisectorial, un trabajo de prospectiva, seguramente se estarían tomando las previsiones del caso para poder mejorar la normativa que nosotros tenemos y no nos encontremos pues con una normativa que ya cambió y que cada año pues está sucediendo situaciones particulares distintas que no solamente amenazan al país, sino al mundo entero. El caso del COVID, ya entrando de lleno a esta situación. Bien, continuando un poco, por ejemplo, cuando una persona obtiene una de las problemáticas que es muy recurrente acá en el Perú, cuando una persona solicita, ¿no? La condición de refugiado, obtiene un carnet de solicitante de refugio, pero este documento carece de validez porque no sirve para abrir una cuenta de entidad bancaria, no sirve para acceder a los seguros integral de salud, no reconoce el carnet de extranjería como un documento de identidad válido. Estos hechos realmente atentan contra los derechos humanos de cualquier persona refugiada que ha solicitado esta condición en nuestro país
y bueno, precisamente pues abandona, si ha abandonado su país es porque piensa que viniendo a otro país, ya sea Perú o cualquier otro país que no sea su país, está en busca de un lugar donde pueda llevar su vida tranquila, pueda ejercer su libertad, pueda tener integridad y estar libre de peligro. Bien, continuando sobre este tema, es necesario, vuelvo a indicar que es necesario y es importante que el Estado peruano, a través de sus diferentes instituciones, ¿no? Puedan articular medidas que permitan atender este tipo de necesidades de la población, de los solicitantes de refugios, eh, de los que solicitan los refugios en nuestro país de acuerdo a los estándares internacionales de protección. Muchos de ustedes seguramente dirán, pero si el país es un país pobre, ¿de dónde podría sacar fondos o cómo van a hacer o cuál es el trámite correcto para poder obtener todo este sistema, ¿no? Si yo siendo ciudadana del país que recibe a los refugiados no tengo acceso a salud, educación, vivienda, entonces, ¿qué le van a dar a ellos? Señores, hay protocolos internacionales en que instituciones como las Naciones Unidas, ¿no? Se hacen responsables y envían ayuda humanitaria para estas personas. No es que el gobierno peruano tenga que responsabilizarse al 100% por los refugiados. Según esta normativa, se destina fondos para ayudar, para solventar, para brindarles la necesidad, para cubrir esas necesidades que tienen estas personas cuando se vienen a un país distinto al suyo, ¿no? Por otro lado, bueno, regresando un poco al tema, la protección internacional de las personas refugiadas, como repito, fue creada en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas convenciones, estos documentos, estos instrumentos internacionales establece que cada estado tiene obligaciones que asumir. Por ejemplo, el Perú ha ratificado estas convenciones, como repito, vuelvo a repetir, en el año 1964. Perú es uno de los países, increíblemente, lo voy a mencionar así, porque no se me da la oportunidad de poder mostrarles, pero hay un cuadro donde Perú ha firmado todos los documentos habidos y por haber a nivel mundial en relación a todo. Reunión de la ONU en relación a derechos humanos sobre, no sé, refugiados, sobre el tema de violencia, sobre el tema. Increíblemente, Perú es uno de los pocos países a nivel global que firma todo, ratifica todo, pero vayamos al tema del cumplimiento, ¿no? Porque si tú asumes una responsabilidad de firmar un documento, de ratificar un documento, es porque tienes a un equipo técnico que va a lograr la implementación de dicha normativa internacional, porque no se trata solamente de firmar y quedar bien a nivel internacional, pero quedar bien en el sentido, está bien, yo firmo, asumo la responsabilidad, pero también está por parte del Estado implementar dichos protocolos, dichos convenios, dichos tratados, ¿no? Que estos se cumplan realmente a favor de las personas en situación de vulnerabilidad. Bien, avanzando. Nuevamente vuelvo a mencionar sobre el Plan de Acción de Brasil, es un instrumento importante, especialmente muy adecuado a nuestros tiempos. Este documento ha incorporado el tema de la edad, el tema de género y el tema de la diversidad. Muchos de ustedes dirán, ay, pero el hecho de que una persona sea LGTBI y sea perseguida, ¿cómo es que se puede declarar refugiado? ¿Por qué? Esta es una pregunta usual que siempre la han formulado y efectivamente hay personas que se han visto perseguidas por su condición, perdón, por su orientación sexual. En los casos de los países árabes, por ejemplo, hay personas que está prohibido según su constitución, según su normativa nacional, ser LGTBI. O sea, eso está penado con cárcel o hasta pena de muerte. Ellos sí pueden solicitar tener solicitar la condición de refugiado, ¿no? En el caso de América Latina todavía no hemos visto casos sobre este tema de que vulnere el derecho a la libertad, ¿no? A la libertad sexual.
Sin embargo, si es que se diese, ya con este plan de acción de Brasil, pues se podría implementar un condicionamiento en relación a ese pedido, a esa solicitud. Bien, avanzando un poco. Vuelvo a repetir lo que les mencionaba al inicio de la exposición. En América Latina, los tres países que han recibido o han recepcionado a los migrantes venezolanos, porque en realidad Colombia, antes de Venezuela, Colombia era uno de los países que tenía una cantidad impresionante de ciudadanos desplazados dentro y fuera de Colombia. La cantidad realmente era impresionante. Sin embargo, en estos últimos 5 o 10 años, la cantidad de ciudadanos venezolanos se ha incrementado de manera exponencial. Colombia es uno de los países donde se ha recepcionado el número mayor de migrantes. Actualmente tiene 1,5 millones, ¿no?, de ciudadanos venezolanos viviendo en tierras colombianas. En Perú estamos en 768,000 ciudadanos venezolanos y es el bueno, es el segundo país en la que están los ciudadanos y el tercer país se ubica Chile con 288,000 ciudadanos venezolanos que están viviendo en esas tierras. Estamos hablando de los que han entrado de manera legal, no estamos contando a las personas que han ingresado de manera ilegal, que es otra, seguramente la cifra sería muy superior. Por otro lado, también se encuentra Ecuador, que ha recepcionado alrededor de 263,000 migrantes venezolanos, Argentina con 130,000, Brasil con 168,000, ¿no? Y así. Y luego, bueno, vienen países como América Central y el Caribe, donde también están albergando un gran número de refugiados y migrantes venezolanos, según la última data que ha enviado ACNUR. Bien, sobre este tema quiero comentarles que, por ejemplo, ante la pregunta de los ciudadanos, porque es muy usual siempre escuchar a nuestros compatriotas preguntar, ¿y de dónde sale todo el financiamiento para estos ciudadanos que no son peruanos? Bueno, existe el Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes. Este plan regional está dirigida para aproximadamente 2,2 millones de venezolanos y 580,000 personas en comunidades de acogida de 16 países. Hasta ahora este plan está siendo financiada solo en un 21%. Todavía falta pues ahí incorporar seguramente mucho más fondos para poder solventar esta situación con la que están viviendo muchos ciudadanos que viven en condición de refugiados a nivel de América Latina. De hecho, en el cuadro, hay un cuadro que si este documento les llega a ustedes van a lograr ver sobre qué países son los que tienen mayor situación de vulnerabilidad y pues quiero indicarles a nivel global, ¿no? Si nosotros nos vamos a países tan lejanos, nos daremos cuenta que los principales países de acogida en Europa son Turquía, ¿no? Turquía ha recepcionado a 3,6 millones perdón, 3,6 millones de ciudadanos en su país. Colombia es el segundo país a nivel global que recepciona a los ciudadanos, 1,8 millones. Pakistán, 1,4 millones. Uganda, 1,400,000. Alemania, 1,100,000 son países de acogida. Por otro lado, los países de la que siempre están huyendo de los horrores de la guerra o de la situación de hambre y pobreza, Siria con 6,6 millones, Venezuela con 3,700,000, Afganistán con 2,700,000 millones, Sudán del Sur con 2,6 millones y Myanmar con 1,1 millones, ¿no? Lo que está pasando en Myanmar, no sé si han escuchado sobre los campamentos que se están estableciendo y hay un tema
un tema étnico terrible por allá con ay, se me acaba de ir el nombre en este momento, pero hay una situación bien particular. Sin embargo, Myanmar se está comportando de una manera terrible con estos grupos vulnerables, tanto así que el mayor campamento es de este grupo étnico se han ido hacia la zona de Bangladesh. Ahora en Bangladesh existe un país dentro de otro país. Literalmente podríamos estar hablando casi de apátridas, ¿no? Bueno, otra fuente importante y otra cifra que también quiero compartir con ustedes va en relación al tema de los desplazados internos, que es un tema también importante. ¿Quiénes son los desplazados? Cuando hay conflicto armado interno, los famosos CAI, eh, son personas que se desplazan dentro del mismo territorio. Se dice que, según la data de ACNUR, hay 45,7 millones de desplazados internos. Hay en total 4.200.000 solicitantes de asilo. Hay 3,3.600.000 venezolanos desplazados en el extranjero. Son cifras muy duras y estas cifras van a seguir aumentando, van a seguir incrementándose de manera exponencial. De hecho, nosotros en Perú tenemos un comité especial que hace la evaluación para entregar la condición de refugiados, la condición de asilos, ¿no? Y esta comisión literalmente ya no se da abasto precisamente porque no se han establecido mecanismos para mejorar, para atender rápidamente esta situación en la que se encuentran miles de ciudadanos. Sin embargo, ya para ir concluyendo, hago siempre un llamado, especialmente a aquellos políticos, aquellos especialistas dedicados al tema, en que hay que acelerar los procesos. Los especialistas ya tienen propuestas desde Cancillería para mejorar estos mecanismos de atención rápida hacia aquellos ciudadanos que están solicitando pues la condición de refugiados. Sin embargo, hay muchas trabas y hay menos voluntad política porque ahorita están concentrados en temas nada relevantes en nuestro país y dejan pasar gestión tras gestión un tema tan importante. ¿No? Como les he mencionado, desde hace 18 años tenemos una ley de refugiados, desde el 2002. A la fecha no ha habido otra ley en relación al tema de refugiados. Siempre están en alguna comisión, pero nunca pasan a pleno. Y eso es muy delicado porque, como repito, la cifra de refugiados va a seguir aumentándose. En este momento son los venezolanos, seguramente más adelante serán los argentinos. Están viviendo nuestros amigos, nuestros hermanos latinoamericanos de Argentina, una situación terrible de recesión económica que estamos seguros que dentro de un par de meses más, o por no decir al próximo año, vivan una situación tal cual está pasando Venezuela, ¿no? Digo esto por el sentido de la falta de oportunidades, no porque vivan en dictadura, sino por la falta de oportunidades, por la pobreza y por el hambre. Advertidos estamos, al menos a los que nos interesa y nos gusta este tema del derecho internacional humanitario, que sea responsabilidad nuestra seguir abriendo agenda, uno, seguir promoviendo, vincularnos, informarnos, qué están haciendo las comisiones de relaciones exteriores del Parlamento, qué está haciendo la Cancillería en relación a este tema, y si hay expertos en este grupo de estudiantes que me está oyendo, pues con todo gusto podemos, a través del Centro de Mujeres, me comprometo a unirme en la cruzada de mejorar estas leyes que tenemos en las respectivas instituciones que se ven entrampadas, ¿no? Bueno, ahora sí, ya concluyó Claudia. Adelante. Hola, Sí, Claudita, ya terminé, ya concluí. hola, muy buenas noches. Mi nombre es Andreina Zuluaga. No sé si me pueden ver, escuchar también. Aló. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Hola, Sí, yo Claudia, te escucho muy bien. bien. Ok, Sí, sí, te muchas escuchamos bien, gracias. adelante. Les estoy compartiendo la cámara, no sé si la ven en estos momentos. Bueno, después de haber escuchado todo el marco jurídico, político, de referencia histórica de Nadia, pues agrego desde mi experiencia, yo soy venezolana, soy asilada política en Estados Unidos,
vivo en la ciudad de Nueva York y soy activista social. Trabajo para una organización que se llama Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas. Nosotros trabajamos con el United Nation, perdón, el nombre en inglés se me dificulta un poco, pero es una organización que trabaja para las Naciones Unidas con niños y jóvenes. Son los Major Group. Es una organización que pertenece y engloba debajo de como de su paraguas administrativo, una serie de organizaciones a nivel mundial. Invito a todos aquellos jóvenes que estén interesados también a sumarse a nuestro trabajo. Con mucho gusto. Y pues más allá de ir como participando en reuniones, lo cual es muy importante porque tenemos que estar actualizados y siempre al día con todas las leyes y todas las propuestas que tiene especialmente Naciones Unidas en el tema de refugiados. Nosotros también estamos proponiendo, porque aparte de que soy venezolana, también trabajo con muchos liderazgos en Sudamérica. Y, por ejemplo, vivir en Estados Unidos como migrante, como asilado político, aparte que es muy distinto el asilado político del refugiado, porque son dos términos completamente distintos, pues es difícil y es un reto. Entonces nosotros como organización estamos proponiendo la creación, o más allá de la creación, sino la implementación, ahora en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y también estamos próximos a participar en el High Level Political Forum, que va a ser en el mes de julio, agosto. Todas estas actividades el año pasado se hicieron de manera presencial, pero este año van a ser virtuales debido al COVID-19. Estamos trabajando en crear una propuesta para crear una base de datos y un registro para todos aquellos jóvenes, empezando por venezolanos, porque es una crisis pues que sinceramente nos afecta. Tenemos muchos jóvenes venezolanos, talentos, profesionales, ya sea en el área de leyes, como en mi caso en el área de la psicología, o médicos, de diferentes especialidades que están en distintos países. Entonces, queremos hacer un tema que abarque más allá de una migración, sino que sea una migración que se adapte al país de acogida y que sea una migración productiva, que yo me identifico con la población venezolana porque soy venezolana, pero igualmente estoy de acuerdo con Nadia, que ayer fueron colombianos, también soy hija de padres colombianos y puede ser en un futuro nuestros amigos argentinos. Entonces, cubriendo esta crisis de movilidad humana, estamos proponiendo la creación o la implementación de redes de convalidación de títulos que hagan más fácil a la comunidad joven integrarse al sistema social del país de acogida, como por ejemplo en el caso de Ecuador, de Perú. Más que todo el ejemplo que tengo es Ecuador, porque estuvimos trabajando también en el Global Forum Migration and Development desde el año pasado, creando propuestas de respuesta de cómo podemos integrar el sistema educativo con el sistema económico y también una regularización de la migración, porque sería muchísimo más fácil para jóvenes, adultos o personas en edad productiva, de los 18 hasta los 60 años, que lleguen a un país donde las puertas, además de que estén abiertas y que no queremos ser una carga, sean una herramienta de ayuda para el país de acogida. Entonces, en este sentido, es más que todo como mi aporte para este foro, para esta reunión virtual. Estoy muy agradecida por la invitación. Les invito a todas las personas que están conectadas, pues que seamos más allá de voces, seamos también actores y que tengamos más participación en nuestros países, independientemente de nuestro estatus legal o jurídico, que de momento lo tenemos, pero es una situación circunstancial. Si bien es claro que no es fácil el proceso, por ejemplo, de solicitar refugio en un país de acogida, porque mucha gente, en el caso de Venezuela, estamos teniendo refugiados que migran hacia Colombia o hacia Ecuador o hacia Perú, estos países de Sudamérica, como también para Chile, donde últimamente, claro, comprendemos que esta crisis llegó como por sorpresa para la región y no estaban preparados, además que ni siquiera en mi propio país estaban preparados para
para contar con una migración tan grande y que fue como un efecto bola de nieve. Al principio salieron pocas personas del país, pero después con el tiempo la migración fue siendo un tema de mayor renombre día a día y que más personas salían del país por el mismo contexto social, político, económico y aparte de la persecución política del gobierno. Entonces, como que no dejando a un lado los problemas, pero pensando un poco más allá en los problemas como una manera de encontrar soluciones, estamos tratando de crear lazos y conexiones, como por ejemplo con la academia, entre universidades de Venezuela y universidades, por ejemplo, en Ecuador, que puedan y que permitan a jóvenes venezolanos que ya están viviendo allá, incorporarse y ser entes de cambio, jóvenes que de repente puedan dar clases en la universidad, jóvenes que puedan prestar su servicio en el área de medicina, o jóvenes que sean activistas sociales y que también le brinden un aporte de beneficio a la comunidad. Entonces, en ese sentido, más que todo, como mi aporte en esta reunión, y pues quedo de su parte si tienen alguna pregunta, si podemos, no sé, tener un momento de debate, de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Chicos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir en el chat. Preguntas son abiertas. Gracias también por la invitación. De hecho, Gracie, que es mi compañera y también es miembro de OBJNU, que está en Ecuador, pues estamos trabajando con ella también para con el tema de migración y derechos humanos. Entonces, pues es un tema que nos impacta y pues estamos tratando de crear bases o sistemas que nos permitan primero tener más presencia a nivel global, porque con esta sociedad en este momento más que todo de COVID-19 nos hemos dado cuenta que las fronteras van mucho más allá de un espacio territorial y que estamos participando y siendo ciudadanos de un mundo global. Entonces yo creo que más allá de vernos en nuestras propias limitaciones o en nuestras propias circunstancias, crear la visión de un panorama global. Y bueno, también en el sentido de la visión hacia los refugiados, pues yo creo que tomar un poco el sentido humano y la afección psicológica que puede causar el cambio de estatus de una persona cuando se encuentra en su país, en su cultura, en su contexto. ¿Aló? Está haciendo como feedback, sorry. Es muy importante que personas como por ejemplo que cambien su estatus de ser ciudadanos de un país a otro y se muevan por ejemplo con el cambio de estatus en el sentido de ser refugiados. Yo pienso que deben tener un acompañamiento psicológico también porque aparte de cambiar tu estatus legal, llegas a un país nuevo donde la cultura es diferente, incluso por ejemplo en el caso de Estados Unidos, de países de Europa o migrantes o refugiados que vienen por ejemplo de África para acá, es muy importante el dominio del idioma y también el periodo de adaptación. También es muy importante dejar claro que toda persona que migra o se mueve de un lugar a otro sufre un duelo migratorio. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es importante tomar en cuenta que inclusive existe un cambio de identidad porque la persona
en base a su estructura mental, social y psicológica, está experimentando una serie de cambios que le determinan su ser y determinan cómo se va a mover en esa nueva sociedad. Andreina, tenemos una pregunta en los comentarios. Te la voy a leer. Sí. Dice Cintia Castillo. Dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento de calidad de refugiado? ¿Es el mismo para todos los países o es independiente? Yo pienso que esa pregunta la pudiera responder mejor Nadia, sin embargo, en mis conocimientos yo pienso que es independiente. Porque, por ejemplo, en el tema de los venezolanos, en cuanto a lo que yo sé en Estados Unidos, nosotros todavía no tenemos o muy pocos casos se conocen como refugiados y depende. Depende, por ejemplo, en Colombia sé que venezolanos están en calidad de refugiados y eso depende de cada caso, en lo que yo conozco. Conozco, por ejemplo, colombianos que han estado como refugiados en Venezuela y depende de cada caso. No sé si Nadia me puede corregir mejor. De igual manera, en el Perú hay demasiada demanda para la solicitud de refugiados. Al día se están presentando entre 300 a 500 solicitudes, entonces, y para el comité le es muy difícil poder atender todas estas solicitudes, por la cual se está extendiendo el tiempo de entrega de dichos documentos. El comité está integrado por un responsable de Cancillería, por un responsable de ACNUR, por un responsable de la Defensoría del Pueblo, y no me acuerdo la otra institución más. Son 3 o 4 personas las que hacen la evaluación de dicho documento. Entonces, como ustedes pueden ver, ya no es lo mismo antes, que eran entre 2 a 3 personas que solicitaban y había que esperar el tiempo entre 30 a 45 días. Ahora se ha extendido mucho más el tiempo de entrega de dichos documentos. En este mismo momento yo pienso que para Sudamérica el caso de Venezuela es uno de los más altos. Con respecto a las cifras, el pasado 20 de junio tenemos casi 5 millones de migrantes venezolanos. Entonces, como lo dije en un principio, hace unos 10 años venezolanos empezaron a migrar, no tanto a Sudamérica, sino a países de América del Norte como Estados Unidos y también a Europa. Y luego esta migración fue fluyendo más hacia Sudamérica. Entonces, en este mismo momento yo pienso que venezolanos es una de la mayor cantidad de migrantes que tenemos para la fecha en la región. Claro, yo para complementar, solamente indicarles que aparte de que esta comisión te entrega la condición de refugiado en el Perú, te da un documento que solamente es válido por 60 días. Una vez que has pasado los 60 días y no has vuelto a presentar, porque hay que estar renovando constantemente la condición, ¿no?, de refugiado, una vez que has pasado esos 60 días, hay una multa, se paga $1 por cada día que no ha renovado tu documento como condición de refugiado. Ese punto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, teniendo ese documento, puedes tú tener un trabajo provisional hasta que pues ya tengas un contrato laboral y todo, pero ese carnet de condición de refugiado sí te da la opción para poder encontrar empleo temporal o un empleo pues ya que te permita quedarte, ¿no? Y cumplir con la condición que te pide el Estado peruano en relación a tener ingresos económicos, a tener un domicilio, ¿no?, que te permita a ti sustentar de que en Perú has encontrado pues estabilidad, ¿no?
Claudia está preguntando que qué requisitos se piden para ser considerado refugiado en un país. Yo creo que eso varía según el país y también según la condición de la persona. Tengo entendido que existen distintas modalidades de refugiados. Por ejemplo, hay refugiados por religión, refugiados políticos no creo que existan porque para ese caso existe el asilo también. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, el refugio se pide porque la persona está huyendo del país donde proviene, de su país de origen. También, por ejemplo, en el caso de Colombia, con la violencia de la guerrilla, hubo muchos casos de refugiados por violencia, por desplazamiento. Entonces, yo creo que depende del país de acogida y de las causas que lo hicieron moverse. No sé si Nadia me escucha y me puede Sí, también aportar. Ujú. sí, efectivamente. En Perú hay que hacer el trámite, hay una policía de extranjería donde se tiene que hacer el trámite y uno tiene que ver ahí los requisitos que se solicita para solicitar la condición de refugiado, ¿no? Básicamente es lo que mencionabas, la libertad de opinión, la persecución, la libertad, pérdida de la libertad, religión, raza, etnia, están consideradas como elemento de ser considerado o se pueda hacer una solicitud por refugiado. Sí, Ujú. sí, lo mismo en Perú, pero el trámite correspondiente se hace en la policía. Bueno, tenemos acá una institución llamada Migraciones donde se hace todo este trámite, ¿no? Nadia, por ejemplo, Felicidad Villa pregunta que cuál es la diferencia de refugiado con refugiado político. Bueno, en realidad el refugiado está incluido dentro de refugiado político. Lo que de repente ha querido decir ella es asilado político, Exacto, que esa es es la muy distinto. Ujú. No es lo mismo ser refugiada que ser asilado político. Asilado político es la condición que piden algunas autoridades que le piden a otro país solicitar esta condición para poder, no sé, se siente vulnerado en sus derechos y quiere retirarse, como lo que sucedió. Un claro ejemplo fue cuando el presidente Alan García, una vez que dejó de ser presidente, se le iniciaron unas investigaciones en relación al tema de corrupción. Sin embargo, él no quiso enfrentar a la justicia y solicitó al gobierno de Paraguay la condición de asilado político, ¿no? Y Uruguay estaba en la potestad de aceptar o de negarse, y Uruguay no aceptó darle el asilo político, porque el tema de otorgar el asilo político le corresponde al presidente del otro país, ¿no? De acuerdo a una evaluación respectiva, no es que tampoco le da porque vino y solicitó, no le da inmediatamente, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Pero en general se hace una evaluación y el gobierno de Uruguay simplemente se negó a otorgarle dicha condición al expresidente, ¿no? Y no se le dio. También están considerados asilo político cuando eh, se han dado casos en Perú, por ejemplo, con líderes políticos que fueron expulsados del país y encontraron asilo político en otros países que les brindaron esa condición, ¿no? Asumiendo Sí, todas las responsabilidades del país de origen en relación a este tema. Pero exacto. el hecho de que un país reciba a un ex político no significa que hay una enemistad entre países. Claramente hay un documento de por medio que dice, por el hecho, si Uruguay hubiese recibido a este presidente en la condición de asilado político, no se hubiese generado ningún tipo de enemistad, porque los miembros partes de lo que es el tema de tratados y protección a refugiados y asilados indica que eso no debe generar nunca enemistad entre países. Sí se puede enviar una carta de protesta, sí, pero no significa que deba haber enemistad entre países. Exacto. Además, Solo para aclarar ese punto. sí, gracias Nadia. Yo desde mi experiencia puedo decir que el caso de asilo político lo otorga el país de acogida dependiendo del caso personal eh, que tú presentes. Si tú de verdad demuestras que tu vida está en riesgo en tu país
del cual estás huyendo, que tienes unas amenazas serias, que tu vida corre peligro, o tu integridad física, personal, psicológica, o la de tu familia. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, tienes que haber viajado directamente, en mi caso, de Venezuela a Estados Unidos, porque si de repente utilizas un país como de tránsito, ya aquí, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos empieza a preguntar que por qué no pediste asilo en ese otro país, y pues depende exactamente de cada caso. No todas las personas son o tienen un perfil para pedir asilo político, es algo que se debe pensar muy bien antes de solicitarlo, porque si no puede ser algo, en vez de ir en beneficio para ti, puede ir en tu contra, si este fuera el caso, por ejemplo, en Sudamérica. Sí, efectivamente, en el Perú también, cuando ha recibido asilados políticos, se les entrega el asilado por 6 meses y después de esos 6 meses tiene que ser renovada, ¿no? Te tiene que seguir comprobando que ese político está siendo perseguido, está siendo vulnerado y para seguir dándole esa condición. En Perú son 6 meses, pero renovables. Sí, depende. Depende de las leyes de cada país y también de cómo vean el caso, porque es diferente para cada persona. Y es algo que estudia más a fondo. Esta hay otra pregunta que dice de felicidad. ¿Se puede solicitar la repatriación a un refugiado o de repatriación a un refugiado? Repatriación. ¿Repatriación o expulsión? Porque la repatriación es cuando su país de origen lo pide o el mismo refugiado la busca. Es lo que yo entiendo. Claro, sí, de hecho, en Perú se está dando este caso de los venezolanos. El gobierno de Maduro está enviando aviones, ¿no? Solicitando para todas aquellas personas que quieran regresar a su país de origen, ¿no? Se está dando este tipo de casos. También el tema de la repatriación se extiende al tema de que se ha sucedido alguna situación trágica, ¿no? En el caso de muerte, por ejemplo, me ha pasado hace no menos de un mes que un joven, perdón, ya 3 meses, Dios mío, ¿qué estamos hablando? Este fue en marzo, se me ha ido la noción del tiempo. En marzo, perdón, en febrero falleció un joven colombiano acá en el Perú en un accidente. Y resulta que en el mes de marzo sus familiares estaban solicitando la repatriación del cuerpo, el cual tenía que hacerse un trámite en Cancillería. El hizo, se estaba cumpliendo, pero lastimosamente se cerraron las fronteras el 16 de marzo y el vuelo estaba programado para el 20 de marzo. Entonces no hubo la línea con la que se había programado el llevar el cadáver del joven colombiano a Bogotá, Colombia, estaba programado para el 20 de marzo, recuperar, entonces, y el cuerpo sigue acá en Perú. No ha salido desde esa fecha hasta ahora. Por ejemplo, esa es una condición que se ha dado por este tema de COVID. Y las repatriaciones, pues, son muy tediosas, pero si hay acuerdo entre países, eh, se puede hacer el trámite de manera rápida y segura, ¿no? Eso es lo que recuerdo ahora último en la que estuve involucrada apoyando a esta familia y a la abogada de la familia, quien estuvo haciendo las coordinaciones con la Embajada de Colombia para repatriar ese cuerpo. Sí. Y bueno, ahora mismo tenemos la situación de nuestros compatriotas que están varados en el exterior, ¿no? Son ciudadanos que desean volver al país. Se está solicitando la repatriación de todos ellos, pero no se ha podido cumplir con los objetivos
por un tema de que no hay vuelos comerciales, las fronteras están cerradas, hay que hacer un trámite muy tedioso y solo algunos han contado con este beneficio, mientras que un grupo muy grande todavía está varados en el exterior. Esta situación está siendo muy complicada. Realmente el tema del COVID nos está complicando la vida a todos y en todo sentido de la palabra. Por otro lado, pues no he tenido otra experiencia cercana al tema de repatriación. Lo más cercano que he tenido ahora último es lo que les comentaba del ciudadano colombiano fallecido en tierras peruanas, que tenía que ser repatriado a Colombia, y en el caso de los ciudadanos varados acá en el Perú. De hecho, estuve ayudando a un grupo de 200 colombianos que estuvieron varados en Arequipa, Cusco, Piura, para que regresaran a su país en trabajo en conjunto con el congresista Luis Vélez, perdón, David Vélez de Colombia, quien estuvo detrás de todos los trámites con la empresa Viva Air para el traslado de los vuelos humanitarios de los ciudadanos, ¿no? No sé si están por ahí. Andreina, te veo a ti nada Sí, más. aquí estoy, ¿sí me ves? Pero creo que se le fue el audio a Nadia. ¿A mí? No, yo estoy acá, Andreina. No, Ah, no me sorry, sorry. escucharon. Sí, la última, A Claudia. no sé si es mi Creo que a señal. Claudia. La última no escuché. Ya, chicas, ya me No, sí. Ah, Claudia está hablando, creo. ¿Claudia? Sí, sí. Gracias. Ya no Mm. gracias por apoyar esta ponencia. Sí, estaba entrecortada la señal, sí. Ya. En nombre del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz ESCO de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina ICA, SUSEMI, y por parte de ACISEN, la Universidad Privada San Juan Bautista ICA y la Universidad de San Pedro, en preferencia del Comité SCORE, se les agradece a ustedes, a Andrea Soleada y a Nadia Vamos por ayudarnos en la ponencia en conmemoración del Día Internacional de Refugiados. Gracias, chicas, en esta poda por apoyarnos y un abrazo, Rita. Muchas gracias, Claudia. Un fuerte abrazo Claudia, un para fuerte abrazo para ti. ti, para todo el equipo y para los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos por la invitación. Que pasen muy buenas noches. Bye. No, ya terminé. Ya estamos en vivo. Ya, chicos, a todos los asistentes, el link del post se va a pasar por los comentarios. Porfa, no olviden llenar el post, ya que es requisito para que puedan obtener el certificado. Tienen que aprobar más del 60% de las preguntas. Las preguntas están bien fáciles, así que porfa, no olviden llenar sus posts. Ahorita se les voy a compartir el link. Gracias a todos por acompañarnos en esta ponencia y a los que tienen dudas para el PPT de presentación, se los voy a enviar en el grupo y solamente se los voy a juntar.
Chicos, hacerles recordar también que coloquen bien sus datos durante el foro, por favor, porque si escriben mal sus datos de correo electrónico y aprueban, a ese correo electrónico se envían los certificados. Pero en caso ustedes escriban mal sus correos electrónicos, no va a poder llegar ese certificado.